Pueden sentarse, hermanos y hermanas, que la paz de Dios sea con todo su pueblo. Qué bueno que Dios nos ha dado el regalo de la vida para poder adorar y glorificar el nombre del Señor. La palabra dice en el Salterio, y todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Usted está respirando? Alabe a Jehová en esta mañana que el Señor nos ha regalado. El título para la predicación de hoy es El Maestro. El título es El Maestro. Y me baso en el Evangelio Liberador de Jesucristo, según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28, lectura que hemos tenido en la liturgia de hoy. Nuestra perícopa es sorprendente, es maravillosa. Todo ocurre en la sinagoga, el lugar en el cual se enseñaba la ley, tal y como lo interpretaba el sistema de pureza de aquel tiempo. El milagro ocurre el sábado, día que los judíos escuchaban a sus dirigentes. Pero es Jesús el que en esta ocasión se pone la toga de maestro y no dice la perícopa nada de lo que él dice. No se pronuncia lo que sus palabras, el contenido de su palabra, sino el impacto que provocó esa palabra en los que escuchaban. Produce un impacto sorprendente en cada uno de ellos, que hay una intervención en la perícopa. El Maestro Jesús provoca asombro, admiración. La gente capta la diferencia de Jesús a sus maestros religiosos, y esa diferencia se llama autoridad. Jesús habla con autoridad. Observe que los letrados enseñaban a nombre de la institución, resaltaban las tradiciones y citaban a los maestros del pasado. Su poder proviene de interpretar la ley. La autoridad de Jesús no tiene que ver nada con la ley, no tiene que ver nada con las tradiciones, no. Su autoridad viene del Espíritu de Dios. En nuestro texto, un supuesto poseído interrumpe y empieza a gritarle a Jesús en forma de pregunta: ¿has venido a acabar con nosotros? Aquel hombre escuchaba las enseñanzas de los maestros de la ley sábado tras sábado y nunca había interrumpido, pero ahora se siente amenazado. No se da cuenta que Jesús no viene a destruir, sino que viene a dar vida. Las enseñanzas de Jesús humanizan a la gente. Las enseñanzas de Jesús dan libertad de la esclavitud de aquel tiempo. El mensaje del Maestro Jesús es la mejor noticia que podía escuchar aquel hombre atormentado. Cuando Jesús libera a la gente, exclama la diferencia de lo que hace Jesús con lo que hacen los letrados. Jesús enseña con autoridad, y eso era lo nuevo. Eso era lo diferente. Iglesia, para anunciar la buena noticia de Dios, no es necesario profundizar en las tradiciones, no. Unas tradiciones que en aquel tiempo eran deshumanizantes. No es necesario profundizar en la ley. No es necesario profundizar en el elitismo de la iglesia, porque la iglesia no está llamada a ser como los escribas. La iglesia está llamada a ser discípulos y discípulas de Jesús. Hemos de enseñar siendo instrumento de la sanidad, no adoctrinando mentes. Hemos de contagiar el Espíritu de Dios, no de nuestra teología. ¿Me está entendiendo, iglesia? Fíjese con cuidado en nuestra perícopa. La gente se asombra de las enseñanzas de Jesús porque lo hacía con autoridad, no como los letrados de sus tiempos. Los oyentes perciben que Jesús habla con su propia vida, con sus acciones. Los antiguos maestros de la ley tenían muchas palabras, pero poca autoridad de testimonio. Enseñaban no con la autoridad del Espíritu, sino con el poder religioso, el poder que le daba la institución. Ellos decían una cosa, pero hacían otra muy distinta. Hacían cosas distintas a lo que proclamaban. Y en aquel escenario socio-religioso, ellos tenían el poder. La vida y la palabra de Jesús se convirtieron en aquel momento en una revolución para lo religioso y lo social. El hijo del carpintero aporta una especial vivencia de Dios
que chocaba con la religión elitista de aquel tiempo, dominada por el interés mezquino de deshumanizar al diferente. Jesús encontró la forma de cómo hacer posible que las personas entraran en contacto con Él, conociendo la vida, la justicia y la dignificación, el amor de Dios que da a conocer su enseñanza. Es allí donde está matriculada la autoridad de Jesús. Jesús hace posible que los pobres, los no personas, entiendan y experimenten que viven más cerca de Dios que los que mandan a construir enormes templos edificados con el sudor y la sangre de los vulnerables. Los poderosos del tiempo de Jesús histórico necesitaban enseñar un Dios que justificara sus privilegios, que justificara su estilo de vida. Y esto hizo que la gente comprendiera la mentira y la falsedad de su cátedra. Jesús combate esto enseñando con autoridad de Dios que da dignidad a todo ser humano. Y ese fue el propósito de la enseñanza de Jesús: curar, aliviar el sufrimiento, restaurar la vida. Por eso dijo en otro evangelio, específicamente en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Las sanaciones que hacía Jesús no era con un afán sensacionalista, no. Lo que Jesús proclamaba era salud integral, que todos los que sienten enfermedad, que todos aquellos que están abatidos, rotos, humillados, puedan experimentar la salud como signo de un Dios amigo que quiere darnos vida y que quiere darnos salvación. Jesús proclama con sus acciones una revelación contra el legalismo y la falta de amor. Lucha por crear una convivencia más humana y más solidaria. Hace una oferta de perdón a la gente hundida en la culpabilidad y en la rotura interior. La ternura del caballero de la cruz, esa ternura que le da a los maltratados, es una nueva religión, una nueva enseñanza, una enseñanza de amor. Nuestro Maestro nos libera de todos los miedos, tanto religiosos como políticos. Nos libera de toda la inseguridad para vivir de la confianza absoluta en Dios. Es por eso que la tarea de la iglesia no es moralista. La tarea de la iglesia no es moralista. La tarea de la iglesia no es celebrar culto, no es elaborar teologías académicas, sino es llevar en el nombre de Jesús para curar a los enfermos, para curarnos de nuestros egoísmos, para darnos una nueva vida, una transformación integral, para liberarnos del mal y sacarnos de las desdichas, en síntesis, sanar vidas, enseñando como Jesús enseñó. Y para eso es importante no confundir la autoridad con el poder, son cosas distintas. El Evangelio de Marcos nos muestra que la palabra de Jesús no proviene de un poder religioso, no viene de un poder social. Jesús no impone, no coacciona, no. Su palabra es como una fuente de luz. Es como una fuente de energía, una fuente de esperanza. Sus palabras son diferentes a las palabras de los letrados de aquella religión judía. No está revestida con un poder institucional. Su autoridad nace de la fuerza del Espíritu. Fuerza del Espíritu que ama a la gente sin condiciones, que alivia el sufrimiento y que cura las heridas. El Maestro Jesús no atemoriza con regla en mano, lista para golpear la palma de la mano del estudiante desobediente. No. Él viene a liberarnos del miedo, a infundir confianza en Dios, a construir un mundo nuevo. Ciertamente vivimos en una crisis de autoridad en nuestros días. La autoridad está en peligro de extinción. Está en peligro de extinción en la sociedad y en la iglesia. Nuestras predicaciones aburren a la gente. La palabra está desgastada. Hemos confundido la fe con la academia. La transformación la confundimos con el conformismo. Y hemos encapsulado la fidelidad a un color político. Y de esta forma tenemos quizás poder eclesiástico, pero no autoridad del Espíritu. La pregunta teológica profunda y medular que se levanta en esta mañana es:
No es el momento de volver a Jesús y aprender a enseñar como Él lo hacía. La palabra y acción de la iglesia ha de nacer del amor real a las personas. La iglesia ha de ser cercana, acogedora, capaz de acompañar la vida doliente del ser humano. Necesitamos una palabra más liberada de la seducción del poder y más llena de la fuerza del Espíritu Santo. Una enseñanza nacida de respeto y la estima de las personas, que genere esperanza y cure heridas, no que las provoque. Necesitamos que la iglesia esté llena de maestros de la vida, maestros y maestras, y que cada uno de esos maestros y maestras de la vida está llamada a usar las enseñanzas de Jesús, a vivir como Jesús vivió. Y este llamado es para todos y para todas. Use clerical o no use clerical, tenga cruz pectoral o no la tenga, predique o no predique, porque es una enseñanza que se transmite con la vida misma. No necesita de micrófono ni de presbiterio. No necesita de posiciones eclesiásticas. Solo necesita amar y tener la autoridad que viene del Espíritu Santo, no de nuestras fuerzas ni capacidades. Fíjense en esto, amada iglesia. Jesús histórico no fue un profesional especializado en religión, claro que no. Su palabra clara y directa y auténtica tiene una fuerza diferente a la que escuchan sus oyentes de los letrados. Es distinta, porque no es un discurso que sale de labios de Jesús, sino un llamado, un mensaje. Es un mensaje que tiene vida. Un mensaje vivo que provoca impacto y que abre camino en lo más hondo de los corazones. Jesús no es un vendedor de ideologías, no lo es. Es un maestro de vida que coloca al ser humano ante las cuestiones más decisivas. Las nuevas generaciones necesitan maestros de la vida que enseñen como Jesús. Nuestra sociedad necesita de hombres y mujeres imitadoras de Jesús que enseñen el arte de abrir los ojos, de maravillarse ante la vida con un sentido de existencia. Maestros y maestras que con su testimonio personal siembran inquietudes, contagian vida y ayudan a plantearse hondamente las interrogantes más hondas del ser humano. Pero esto no es fácil, porque la inseguridad está a flor de piel. Vivimos en una inseguridad constante. Yo recuerdo que en una ocasión, una tarde, Andrés, cuando era pequeño, ahora tiene 17 años, yo me dispuse un día a enseñarle a nadar en una piscina. Y yo quería que Andrés diera un salto al agua, pero él no estaba seguro, tenía miedo. Se paró al borde de la piscina y se aferró al cemento con los dedos de los pies, así como los pichoncitos, ahí, trancado. Me miraba y decía, tengo miedo, papá. Y yo trataba de convencerlo haciendo piruetas acuáticas con la misma destreza de un manatí. Oiga, en mi mente yo estaba llevando a cabo el mejor nado sincronizado del mundo, pero en la mente de la gente que me veía era un loco ahogándome. Oiga, y trataba de adelantar a Andrés a saltar. Y le decía, mira Andrés, es divertido, pero Andrés no quería. Mis piruetas no convencieron, mi nado sincronizado tampoco. Y en ese momento le dije a Andrés, salta, yo te voy a atrapar como te atrapo cuando saltas de la cama. Confía en mí, yo soy papá. Y en ese momento pienso que Andrés se convenció, porque él conoce a su papá. Su papá no será el más fuerte, pero nunca lo ha dejado caer cuando salta de la cama. No será el más inteligente, pero papá nunca olvida atrapar a su hijo cuando salta. Y Andrés dio el salto, dio ese paso de fe y saltó al agua. Y yo lo atrapé como prometí. Él sobrevivió y yo me comprometí a hacer lo que había prometido. Y a Andrés le encantó y disfrutó. Y le encantó y disfrutó porque creyó y saltó. Lo que hizo que Andrés saltara no fue mi destreza de nadar, claro que no, ni mi poder como padre. Lo que lo hizo saltar fue la experiencia de que siempre que salta su padre lo atrapa.
Mi autoridad de padre viene de lo que Andrés ha vivido, no de lo que digo yo. La autoridad de los maestros de la vida no vienen de un título, vienen de una relación con Dios. En nuestra perícopa Jesús reprende al espíritu y éste sale. Y los oyentes están asombrados con una nueva enseñanza con autoridad. El ministerio de sanación de Jesús no solo colabora con su autoridad, sino que también con su ministerio de enseñanza. Iglesia, ante la autoridad de Jesús, ¿qué hacemos? Ante nuestra vivencia con Jesús, ¿saltamos como lo hizo Andrés? Andrés saltó porque reconoció la autoridad de su padre por lo que había vivido. Y nosotros y nosotras reconocemos la autoridad de Jesús. Reconocemos cuántas veces Jesús nos ha levantado, cuántas veces nos ha sanado, cuántas oportunidades nos ha dado, cuántas veces ha sanado nuestras heridas, cuántas veces nos ha construido. Pues si lo reconocemos, iglesia, es momento de saltar con la autoridad del Espíritu. Saltar. La idea de autoridad en la cultura occidental es una cultura individualista, puede resultar hasta asfixiante. A menudo queremos luchar contra los límites y las fronteras del buen orden de Dios para abrirnos caminos en el mundo, aferrándonos al cemento como lo hacía Andrés con los dedos de los pies en aquella piscina, aferrándonos a la ley como lo hacía la religión en tiempos de Jesús histórico, aferrándonos a los estereotipos, aferrándonos a las marginaciones, aferrándonos a la élite. Pero Dios es un Dios que usa su autoridad para iluminar para el bien, que ocasiona que se rompan los estereotipos. Pero a veces estamos tan aferrados a esas marginaciones que no podemos ver al Maestro, que no lo visualizamos. Los religiosos contemporáneos, nosotros y nosotras, los pastores y las pastoras, los sacerdotes y las sacerdotisas, los diáconos y diaconisas, tendemos a complicar este asunto. Nos volvemos muy técnicos, buscamos precisión, buscamos que sea exacto, nos destacamos en escribir informes sobre un supuesto éxito y convertimos la fe en una estadística. Hemos discutido y rediscutido lo que hay que saber y lo que se tiene que hacer. Pero Jesús el Maestro nos invita a dar el paso y a brincar, a saltar, no de una piscina, sino un salto de fe, a una relación real. Y no siempre será fácil, claro que no. Pero definitivamente vale la pena el riesgo, porque es un salto que nos libera. Es un salto que nos libera como el personaje de nuestra perícopa. Jesús nos hace parte de su círculo de enseñanza, como lo hizo con aquel paralítico que le dijo: toma tu camilla y anda. Una enseñanza como la del ciego que lavó sus ojos del lodo para que pudiera ver, para que tengamos nosotros y nosotras una nueva visión de vida. Una enseñanza que multiplica los panes y los peces para saciar el hambre de los hambrientos. Para que creamos que todavía Dios calma las tormentas de la vida, que todavía saca las impurezas de nuestro corazón y nos da una nueva oportunidad. Dios, el hacedor de milagros, se preocupa por nosotros y nosotras y nos da instrucciones de saltar. Dios sigue haciendo milagros, amada iglesia, amado circuito, y hace milagros de forma inesperada. Y permítame explicar esto con un cuentito, ¿puedo? El protagonista de este cuento se llama Lucas. Lucas es un estudiante de escuela elemental. Y Lucas es un estudiante de educación especial. Aprende a un ritmo diferente de sus compañeros y compañeras. Lucas siempre está contento y su rostro tiene una sonrisa todo el tiempo. Lucas tiene un corazón puro que hace que la gente le tome cariño. Y la escuela para aquel tiempo formó un torneo de baloncesto por grado. Y Lucas se inscribió, Lucas quería jugar. Y en la práctica Lucas no hacía otra cosa que no fuera a tirar desde el tiro libre. Y rara vez encestaba la bola. Pero cuando lo lograba, levantaba las manos y salía gritando: ¡gané, gané, gané! El equipo de Lucas era un desastre. No ganó un solo juego.
en toda la temporada. En el último partido estaba jugando contra el mejor equipo del torneo y estaban perdiendo por poca cosa, por 30 puntitos. Y faltaba un montón de tiempo, 2 minutos. Así que el equipo perdía por 30 y faltaban 2 minutos. Y ante esa realidad, un compañero de equipo le sugirió al dirigente que pusiera a Lucas, porque Lucas no había echado un solo punto en todo el torneo. El dirigente pidió tiempo, puso a Lucas en el tiro libre y le dijo: espera aquí, no te muevas, y cuando te den la bola, tira. Y Lucas no cabía de la emoción. En el primer intento, Lucas falló y el otro equipo hizo una guira. En el segundo intento, Lucas falló y el equipo contrario hizo una guira. En el tercer intento, lo mismo. Y en ese momento el equipo contrario entendió lo que estaba pasando. Y comenzaron a tirarle la bola a Lucas para que Lucas siguiera fallando. Y llegó el momento en que toda aquella cancha quería que Lucas encestara. Todos se habían puesto de acuerdo para que Lucas echara un canasto, a tal extremo que el juego ya se había acabado, pero la pizarra marcaba que faltaban 4 segundos, los 4 segundos más largos de la historia. Todos hicieron parte del equipo de Lucas, el público que animaba a Lucas, el equipo contrario que le pasaba la bola a Lucas, los árbitros que hicieron voto de silencio cuando ya el juego se había acabado, hasta que llegó el momento que Lucas tiró y encestó. Y salió como siempre, corriendo y gritando: gané, gané, gané. En aquella cancha, todos fueron parte de la victoria de Lucas. Todos. Eso es lo que provoca la enseñanza de Jesús. Eso es lo que hace la autoridad del Espíritu. Dios hace que todos y todas ganemos. Que todos seamos parte de su equipo. Que todos tengamos oportunidad de seguir tirando el canasto. No importa las veces que fallamos. Que Él nos sigue dando la bola. Y nos hace victoriosos no de un juego de baloncesto, sino de una fe y una esperanza. Una fe y una esperanza en la vida. Una enseñanza que nos dice que estamos bajo el cuidado del Dios Trino. Que no somos veletas que mueve el viento, sino que somos hijos e hijas de Dios. Y que Él cuida de nosotros y nosotras. Y que somos hijos e hijas de Dios, no por nuestras capacidades, no por nuestras destrezas, sino porque Él fue a una cruz del Calvario, derramó su sangre para que fuéramos sus hijos e hijas. Y es eso lo que nos da autoridad del Espíritu. No lo que hemos hecho, es lo que Dios ha hecho. Hermanos y hermanas, Dios quiere que sepamos que nunca estaremos solos y solas. Que nunca faltará su ayuda, esperanza y su fuerza. La enseñanza del cielo nos afirma que Dios nos conoce, que Dios se relaciona con nosotros y nosotras para que creemos, para que podamos creer. Y si usted no me cree, dése un paseíto por las páginas bíblicas y compruébelo. Dios sabe todo sobre nosotros, como afirma el Salmo 139:1. Él nos ha adoptado como su familia, Romanos 8:15. Nos conoce desde el vientre de nuestra madre, Jeremías 1:4 y 5. Somos ideas de Dios y Dios no tiene malas ideas, Efesios 1 del 11 al 12. Nos ama como sus hijos e hijas, Primera de Juan 3:1. Nos cuida, Mateo 6 del 31 al 33. No deja de pensar en nosotros y en nosotras. Salmo 139, 17 y 18. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Romanos 8, 38 y 39. ¿Está entendiendo, iglesia? Familia de la fe, desde este presbiterio clamo al Señor para que bendiga nuestra vida. Con más milagros de los que podamos contar. Milagros de unidad, milagros de solidaridad, milagros de empatía. Que bajo la autoridad del Espíritu, nuestras noches oscuras se conviertan en el amanecer de primavera. Que esa autoridad de enseñanza nos haga caminar como el paralítico, que nos haga ver como el ciego que lavó sus ojos, que nos haga salir de la tumba como Lázaro, llenos de vida. Que nos enseñe la gracia del Calvario y la victoria de la resurrección y la tumba vacía. Pero sobre todo, que nos enseñe a creer más y más.
que nos ayude en nuestro presente y que nos haga el equipo vencedor en el cual todos somos parte de Él y que sigamos tirando el canasto. Que no te canses de tirar el canasto porque el Señor sigue confiando en ti y dándote nuevas oportunidades. Porque te ama, porque eres importante, porque eres parte de su equipo. Así que iglesia, sigue tirando y que el Señor nos dé su paz y que otros puedan unirse. Dios te bendiga y Dios te guarde.